¿Te han invitado a participar en un podcast últimamente? ¿Estás pensando en hacer la típica ronda y pasearte por tus podcasts más cercanos? Pues hoy te traigo un manifiesto como invitado de podcast que deberías tener en cuenta. O no, porque hay algunos puntos que, bueno, dejadme que os lo cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Bienvenidos y bienvenidas al Metapodcast diario por excelencia, este que iluminará la magia detrás de tus oídos favoritos. Estas presentaciones que me prepara ChatGPT para dar la bienvenida, de verdad, la inteligencia artificial no vale para nada. Bueno, en fin. Bienvenidos al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y como cada día os traigo una nueva edición del Metapodcasting que me rodea y espero no tener que dejarme arrastrar por esta corriente de inteligencia artificial que de verdad que hay que hacer las cosas más humanas y no dejarse llevar por las modas y que no. Como el manifiesto del que quiero hablaros hoy, que si bien sois gente relacionada con el mundo empresarial, si sois mucho de marketing digital, si sois mucho de mirar más para vosotros que para el podcast donde os hayan invitado, quizás os valga y mucho, pero yo personalmente no comulgo con todas las ideas que nos han transmitido, que nos quieren transmitir desde la página de Medium de Paul Colligan. Paul Colligan nos ha preparado aquí un manifiesto para que repasemos si queremos, digamos, hacer una ronda de invitaciones de podcast para participar en diferentes programas como invitado estrella y bueno, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero en mi opinión creo que mira demasiado por su interés y no por el interés de los podcasts donde aparece como invitado. Hay algunas cosas que me gustan, pero hay otras que no me gustan y de hecho me tiran incluso un poco para atrás. En primer lugar, bueno, nos advierte que esto se ha actualizado, mejor dicho, se ha creado el 29 de enero del 2024 porque es la primera revisión, con lo cual no ha habido ninguna actualización, aunque aquí pone que se ha actualizado el 29 de enero. Pero bueno, imagino que tendrá previsto ir añadiendo más puntos en este manifiesto y bueno, de momento vamos a repasar esta versión 1.0. Dice lo siguiente: en el panorama del podcasting en rápida evolución, donde las voces claman por atención y las ondas, entre comillas, están repletas de innumerables mensajes y sueños de fama, es imperativo articular un manifiesto para los anfitriones e invitados de podcast. Este no es un documento más, es un llamado de atención para quienes buscan hacer oír su voz de la manera más efectiva, respetable e impactante. Y como decía antes, mirando más bien para su bolsillo. Pero bueno, esto lo añado yo. En primer lugar, dice, el mito de la cantidad sobre la calidad. La promesa predominante en la industria. 2 puntos. Asiste a suficientes programas y haz correr tu voz. Esa es una máxima engañosa. La verdad está en la calidad, no en la cantidad. Se trata de ver o de conocer los programas correctos que se alineen con tu mensaje y con tu audiencia. Este manifiesto rechaza el enfoque disperso y aboga por apariciones estratégicas y específicas. O sea, solamente enfocarte donde a ti te interese, no participar en algo que no te interese. Bueno, que no vaya con tu audiencia, que no vaya con tu mensaje. Quiero decir, si a mí me invitan a un podcast sobre humor, no, yo vengo aquí a hacer negocios y no, si el podcast no trata de humor sobre mi nicho, yo no voy a participar. Pues hombre, bueno, yo no soy de esa cuerda, pero bueno. Navegando el oportunismo. La industria del podcasting, como cualquier otra, está plagada de oportunistas. Vaya, Paul, ¿quién lo diría? El doble peligro aquí es la asociación con tales elementos y el riesgo de explotación. O sea, que te exploten a ti, que seas tú, el bollito que se quieran comer. Este manifiesto declara un compromiso con la diligencia y el discernimiento para evitar tales trampas. Bueno, a ver, aquí le doy un poco la razón. Siempre hay muchos oportunistas, siempre hay mucho buitre, siempre hay mucho trepa en esto del podcasting. Esto lo llevamos viviendo muchos años y sí que es verdad que hay que evitarlos. Pero eso no quiere decir que no vayas a ningún podcast porque quieren aprovecharte de ti o de tu audiencia o de tu fama. Pues hombre,
habrá veces que sí, habrá veces que no. Y simplemente que te quieran invitar para conocerte un poco mejor o para tenerte en su podcast. Hombre, no sé, no hay que ser tan mal pensados. Pero bueno, dejadme que eche un traguito de agua, por favor. Otro punto más. Este manifiesto enfatiza... Uy, perdón, qué gallo. Y eso que acabo de ver. Este manifiesto enfatiza la importancia de alinear el mercado con el mensaje, priorizando compromisos significativos sobre meros números. Y esto hace referencia a la coincidencia entre el mercado y el mensaje que queramos transmitir, ya que es un problema frecuente en centrarse en la cantidad de programas en los que vamos a aparecer en lugar de la relevancia de dichos programas y la calidad de dichos programas. O sea, que no nos dejemos llevar por todas las invitaciones y vayamos, digamos, al tiro hecho, a acertar en la diana, solamente en esos podcasts que a ti te interesan, en los mejores, en los que tengan más audiencia. No, hombre, no, hay que tener un poquito de manga ancha y participar no solo en los que a ti te interesan. Pero bueno, este punto, el siguiente, estoy bastante de acuerdo. Rechazar el papel de conejillos de indias. El tiempo es oro y uno no puede permitirse el lujo de ser un sujeto de pruebas para podcasters o agentes de reservas sin experiencia. O sea, gente que consigue invitados para estos podcasts y que, bueno, pues acaban de empezar, ¿no? Tanto unos como otros. Podcasts que acaban de empezar, podcasters que acaban de empezar o agentes de reservas que acaban de empezar. Este manifiesto insiste en colaborar exclusivamente con profesionales experimentados y conocedores de los matices del mundo del podcasting. Bueno, a ver, por un lado sí, vale, llevas razón. No hay que tratar con todo el mundo porque todo el mundo a lo mejor quiere aprovecharse de que tú ya llevas bastante tiempo y quieran arrastrar a parte de tu audiencia. Pero de ahí a colaborar exclusivamente con profesionales experimentados y conocedores de los matices del mundo del podcasting, me parece un poco sobrada. Creo que también hay que devolver el favor que a muchos nos hicieron cuando estábamos empezando. Y a menos que vengas de un alto estatus y que quieras cobrar o que tengas una audiencia de no vayas tan flipado. Hombre, participa si alguna vez te invitan, no en todos porque nuestro tiempo es finito, pero no digas que no a todo el mundo porque acaban de empezar, ¿no? Digo yo. Identificar y evitar a los inexpertos. Muchas empresas con bajo rendimiento en este campo dejan huellas identificables. Este manifiesto aboga por una investigación y un escrutinio exhaustivo para evitar asociaciones con dichas entidades. Vamos a ver, yo no sé este hombre Paul Colligan de dónde habrá salido, pero me parece bastante sobradete. Experiencia en gestión. Gestionar reservas de podcast es un arte que requiere algo más que habilidades administrativas. Este manifiesto exige un gestor de reservas que no solo comprenda la industria, sino que también posea una profunda experiencia en ella. Pues hombre, a mí si me queréis invitar, yo si queréis os paso con mi agente, la tengo aquí detrás, se llama Blanca Santamaría, pero es posible que ella misma os mande a paseo antes que yo, así que mejor contactar conmigo directamente, que si tengo un hueco participaré encantado en vuestro podcast y creo que a menos que nos llevemos muy muy mal, no hace falta que tengáis mucha experiencia en gestión ni que tengáis unas habilidades administrativas, ¿no? Gestión de reservas, que comprendan la industria, en fin. Una estrategia clara y rastreable. El éxito como invitado a un podcast no debería ser una cuestión de suerte. Este manifiesto exige una estrategia clara y rastreable para evaluar qué funciona, qué no y cómo perfeccionar el proceso continuamente. Pues hombre, si te quieres dar a conocer en tu nicho o en el podcasting en general, puede que una estrategia de visita para otro podcast pueda ser recomendable, pero de ahí a querer sacar datos exhaustivos de todos los pasos que tú das, por dónde te invitan, analizar las descargas, los impactos, el retorno... Bueno, en fin. Cuidado con el pay for play, o sea, con el pago por juego. Se recomienda precaución al participar como invitado en programas que paguen por tu entrevista. Este manifiesto advierte contra los programas en los que el pago por reproducción podría ser el único modelo de ingresos, comprometiendo potencialmente la integridad del contenido. Bueno, esto en España o en español no se suele dar mucho. En programas ya de alto alcance sí, que te paguen por participar en tu
En un podcast sí, hay algunos, pero bueno, quizás más se asemejen a programas de YouTube famosos, programas de plataformas que aunque se emitan en podcast no dejan de ser programas de influencer o programas de radio, programas de televisión redifundidos en podcast, bueno. Y hay incluso algunos que es al contrario, que tú tienes que pagar por aparecer en ellos. Ojo a eso, ¿eh? Abordar el desajuste de calidad. El mayor desafío en esta industria es la falta de coincidencia de calidad entre el invitado y el podcast. Este manifiesto insta a un compromiso inquebrantable para prevenir tales desajustes, incluso si eso significa rechazar oportunidades. Bueno, pues esto de mirar la calidad de un podcast antes de participar en él, sí, vale, lleva razón, pero tampoco hay que negarse, quizás puedas aconsejar a esa persona que te invita, hablamos de la parte técnica aquí, aconsejar a alguna mejoría para que ellos mismos puedan mejorar, no vayas tan de sobrado, no, uy, con lo mal que soy yo tu podcast yo no quiero participar en él. Bueno, pues a lo mejor le puedes aconsejar para que mejoren un poco su sonido, o a la hora de, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No, nosotros somos de grabar sin guión ni nada. Bueno, pues a lo mejor una pequeña escaleta a mí como invitado me vendría bien, podemos mejorar algo para que yo sepa un poco dónde voy, pero bueno, en fin. Expectativas promocionales transparentes. A menudo las expectativas promocionales no se discuten abiertamente, lo que genera insatisfacción. Este manifiesto exige que estas expectativas se aclaren y acuerden antes de cualquier compromiso. O sea que si vas a un podcast por o para hacer promoción, que lo dejes claro desde un principio. Esto no lo veo del todo mal. Si el podcast quiere promocionar tu visita, que te lo diga. O si tú vas a promocionar algo, avisar al podcast. Que oye, luego vienen malentendidos y puede ser que te borren algún mensaje y no es plan. Bueno, venga, aquí si vamos a hacer promoción, lo vamos a hacer todos. Me parece bien. La importancia de la preparación y la conexión. Simplemente conectarse con un podcast es solo el comienzo. Este manifiesto enfatiza la necesidad de que ambas partes vengan preparadas, asegurando una sesión mutuamente beneficiosa e impactante. No sé si se refiere a la preparación de todo lo técnico, a la conexión con el propio podcast o con los propios creadores de podcast para que haya, digamos, un feeling, una sinergia. Eso la verdad que no lo veo mal. Yo aquí recomiendo siempre antes de grabar, pues charlar media horita, una horita. Si lo vas a hacer de forma presencial, pues tomarte algo antes para romper un poco el hielo. Esto lo veo bien, fíjate. Promoción de equilibrio. La autopromoción excesiva puede resultar desagradable. ¡Hombre! Esto aquí aplaudo. Paul, aquí te ha llevado mi aplauso, perdón. Esto de darse autobombo en todos los podcasts donde vas y quedar tú como el que más hace, el que más sabe y tu producto es el mejor, pues eso a mí personalmente no me gusta mucho. Pero bueno, este manifiesto aboga por un equilibrio estratégico en la promoción, discutido y acordado mucho antes de la entrevista. Hombre, esto la verdad que sí hay que tenerlo en cuenta. Yo alguna vez he tenido algún entrevistado o algún invitado que se ha pasado un poco con el autobombo y si lo hubiera hablado antes, la verdad que me hubiera alegrado. Venga, un puntito para Paul. Mitigar los problemas técnicos y de tiempo. Los fallos técnicos y los problemas de sincronización perjudican la calidad de un podcast. Este manifiesto insiste en minimizar tales sucesos mediante una planificación y preparación meticulosas. Bueno, siempre conviene revisar un poquito la conexión a internet, probar los micros, probar el audio, asegurarte de que estás entrando por el micro correcto. Bien, esto bien, Paul. Compromiso con la mejora continua. El estancamiento es el enemigo del progreso. Bueno, capitán obvio. Este manifiesto es un compromiso para aprender de cada experiencia, evolucionar y buscar constantemente mejores formas de interactuar con el mundo del podcasting. Bueno, sí, siempre hay que crecer y aprender, aunque sea un poquito cada día, pero en el podcasting y en la vida en general. Conclusión. Este manifiesto es una declaración de intenciones, una guía para quienes desean navegar en el mundo del podcasting con integridad, efectividad y enfoque en la calidad. Es un compromiso para elevar el estándar de los invitados a los podcasts, garantizando que cada aparición no sea solo un número más, sino una experiencia significativa, impactante y gratificante profesionalmente. Y esta última palabra es lo que define, yo creo, este manifiesto. Yo creo que está pensado para gente que utiliza el podcasting simplemente de manera profesional o enfocándolo solamente en el aspecto profesional. No para el lúdico, no para el entretenimiento y no por simple diversión.
Creo que si nos tomamos el podcasting con un poquito más de diversión, aunque sea profesionalmente, llegaremos un poquito más lejos, Paul. Pero bueno, ese sería el manifiesto de Jorge Marín y no el de Paul Collingham. Os dejaré un enlace a este manifiesto como invitados o invitadores de podcast, anfitriones de podcast, para que lo tengáis en cuenta a la hora de elegir a vuestros invitados o de elegir a los podcasts donde vayáis de invitados. Yo soy Jorge Marín y quiero daros las gracias por seguir al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.